Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Giordano. Bueno, de Izquierda Socialista hemos presentado un dictamen opuesto a este proyecto y hemos presentado un proyecto de ley también para que de verdad los corruptos vayan presos y devuelvan todo lo que se robaron. Y sobre esta ley de responsabilidad penal de las empresas o una ley denominada contra la corrupción, lo primero que queremos denunciar es que es una ley opuesta a todo esto, a lo que se quiere hacer creer. Porque es una ley para salvar a las empresas corruptas. Es una ley, como hemos denominado, a medida de Odebrecht, para sellar un pacto de impunidad. Acá ha habido un fuego cruzado entre los distintos bloques. Cambiemos Macri, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador. Ahora Odebrecht, eso es campaña electoral, porque Odebrecht viene haciendo grandes negocios con el gobierno anterior y con este. Con el gobierno anterior porque se ha quedado con 5.000 millones de dólares en obras públicas, donde estaba involucrado el kirchnerismo, donde estaba involucrado también la empresa IEXA, que era del primo del presidente. Sigue hoy Odebrecht quedándose con 3.000 millones de dólares por un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación con el soterramiento del Sarmiento. Una obra faraónica que no piden los trabajadores ferroviarios porque dicen que es completamente, aparte de millonaria, no va a traer ninguna solución. Recordemos que en el ferrocarril Sarmiento no se ha puesto el freno automático que hubiese evitado la masacre de Once. Y si hay más complicidad con Odebrecht, bueno, busquemos los diarios nada más. El gobernador Schiaretti de Córdoba, un titular: Odebrecht trabaja bien, rápido y cobra barato. El gobernador Schiaretti de Córdoba. Quiere decir que hay una impunidad del gobierno nacional, de los gobernadores, de todos los políticos patronales para esta impunidad. Cualquiera podría creer entonces, cómo simula el gobierno esta ley que es contra la corrupción, entonces se va a tocar a Odebrecht. No. Es más, el gobierno actual se ha reunido con sus abogados de Odebrecht, con algunos directivos que están presos en Brasil, pero acá se reúnen con el gobierno, no tienen ningún problema. Odebrecht sigue con sus obras, sigue cobrando, y en Brasil muchos de sus directivos están presos. Uno podría creer de que esta ley va contra Chevron, el pacto secreto mafioso Chevron-YPF. No. ¿Va contra la Barrick, el tercer derrame con cianuro? No, porque el gobierno va ahora a retomar, le va a dar la posibilidad que la Barrick retome en Veladero, y el gobierno fomenta la megaminería con el pacto con los gobernadores, el pacto minero. Va a ir esta ley contra PepsiCo, recién lo denunciamos del Frente de Izquierda, una multinacional millonaria estadounidense que dejó a 500 familias en la calle de un día para otro. Llamen al 0800 que los vamos a arreglar, una vergüenza. No. Esta ley va a ir en contra del acto corrupto de saqueo y de explotación más grande de nuestra historia, que es la deuda externa que se viene pagando a costilla del hambre del pueblo durante 40 años. No. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley? Y aparte, menos creerle a un Congreso que ha votado una ley de blanqueo de capitales, es decir, una ley de blanqueo de capitales, y al decir blanqueo era decir negro es poco. Capitales que venían del narcotráfico, capitales que venían del lavado de dinero, etcétera, etcétera. Lo dice la propia ley el objetivo. Si las empresas hacen un compromiso de que no van a ejercer más actos corruptos, ya se le baja la pena, la multa y algunas sanciones. Ahora, si a pesar de eso se les cuela algún hecho corrupto, porque Odebrecht promete no hacer actos corruptos y se le escapa un hecho corrupto, tiene otro salvataje que es la colaboración eficaz, es decir, un pacto secreto con un juez, Odebrecht con un juez diciendo, no, ahora sí me comprometo en que no voy a hacer actos de corrupción. Lo dijo recién la miembro informante. Queremos lograr de que voluntariamente las empresas corruptas no ejerzan más actos de corrupción. Tremendo, una utopía tremenda. Las multas que se van a aplicar se bajaron del 0,1 de las ganancias brutas
al 0,5, pero las multas nosotros ya sabemos qué pasa con las multas. ¿Dónde están las multas de Denor, de Sur, a pesar de los apagones? Se le perdonaron 19.000 millones de pesos a través del presupuesto nacional. O sea, esta ley es una amenaza de una supuesta sanción para que delaten algo. Y el gobierno lo puede usar electoralmente y demás. Ahora esta ley, no lo decimos nosotros, hasta el nuevo abogado de Odebrecht dice lo mismo que esta ley. ¿Qué dice el abogado de Odebrecht? El estadounidense Michael Munro. Somos una empresa que ha cambiado, no se darán más sobornos. Queremos un perdón en forma confidencial con los gobiernos. Es decir, esta ley es un perdón confidencial con los gobiernos y los bloques que apoyen este proyecto. O sea, lo que pretende el abogado de Odebrecht es lo que dice la ley, así de sencillo. No vamos a hablar mucho de que esta ley es un acto de sumisión porque lo reclama la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, las Naciones Unidas y todo lo demás. Todos los organismos internacionales que se lavan la cara con estas leyes para decir que combaten el lavado de dinero y todo lo demás. A tal punto es que hay un listado que tiene la OCDE y el FMI de todos los bancos de la Unión Europea que llevan la plata a los paraísos fiscales para evadir impuestos. Paraísos fiscales que están en el propio corazón de la Unión Europea, Luxemburgo o Irlanda. Y la ley también cita antecedentes de que se combate la corrupción de España, donde hay una monarquía repudiable, de Estados Unidos. Se reunió el titular de la UIF, Mario Federici, representante de Cambiemos, con funcionarios de Donald Trump para, dicen los diarios, profundizar la cooperación en la lucha contra la corrupción. O sea, Donald Trump con funcionarios de Cambiemos van a luchar contra la corrupción. Se cita también Brasil, donde Odebrecht le puso a Temer al gobierno del PT, al presidente del Senado, a la presidenta de la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Bueno, es una ley para posar de que se combate a la corrupción. Es una mentira total. Lo peor que se podría pensar es que esta ley va a terminar con los negocios capitalistas, porque el gran problema es que si uno aplica un modelo de hambre, de saqueo, de corrupción y de entrega y de grandes negocios capitalistas, ahí está la corrupción. Y si se trata de corrupción, no hay que decir que con esta ley o con alguna ley se van a solucionar los problemas, porque los que luchan de verdad contra la corrupción son los trabajadores y los sectores populares. Vuelvo a poner el ejemplo de la masacre de Once. Los trabajadores ferroviarios, los usuarios del Sarmiento venían haciendo denuncia contra el vaciamiento y la corrupción de los subsidios que no iban al mantenimiento del ferrocarril, que no se ponían los frenos, hasta que ocurrió la masacre de Once. Fueron condenados un montón de funcionarios y un montón de empresarios mafiosos, de alta peligrosidad, porque ocasionaron 52 muertes y 800 heridos. Todos están en libertad. No haría falta ninguna ley para que estuvieran presos, pero nadie levanta la voz por ese caso de impunidad. Por eso es un verso completo decir que de ahora en más no va a haber más corrupción con esta ley. Efectivamente, lo que va a haber es un pacto de impunidad al cual nosotros llamamos a luchar. Por eso hemos presentado otro proyecto para hacernos eco de lo que reclaman los trabajadores y los sectores populares, o como se dice el vecino común, que los corruptos vayan presos y devuelvan lo que se robaron. Ahora, para que los corruptos vayan presos, funcionarios, empresarios, habría que invertir la carga de la prueba para que demuestren ellos que no son corruptos. Y debería declararse en algún momento del proceso la prisión preventiva en forma inmediata, porque estamos hablando de gente de alta peligrosidad. De alta peligrosidad, Arribas, al cual se está pretendiendo una prueba. Meirelles le dijo, le di 850 millones de coimas, y no solo que fue liberado de cargo y culpa, sino que se los premia con un cargo, la CIDE, la ex-CIDE, con grandes aparatos, con grandes estudios de abogados que los salvan.
Por eso tienen que ir presos y tienen que devolver lo que robaron, se tiene que pasar al remate, al embargo y al remate inmediato de todos sus bienes, para que ahí sí todos sus bienes pasan a engrosar las partidas de educación, de salud, de vivienda y de tantas otras necesidades que tiene el pueblo trabajador, porque hasta que no se vea de que esos fondos, bienes corruptos pasen al pueblo en algún momento, no hay ningún combate contra la corrupción. Y por supuesto que estamos planteando a su vez la estatización de toda fábrica o toda empresa ligada a la corrupción, como Austral Construcción y con Lázaro Báez, para que esa empresa, bajo control de sus trabajadores, pueda hacer obra pública para el pueblo y no obra pública para la corrupción o para los grandes negociados, testaferros de los distintos gobiernos, etcétera, etcétera. Eso era lo que queríamos decir en este punto y en esta ley. La rechazamos por completo, tenemos una prueba y nuestro proyecto de ley alternativo no es nada más ni nada menos que una contribución para seguir luchando contra los negocios capitalistas, que son los grandes hechos de corrupción que se vienen dando, y por supuesto juzgar y castigar a los corruptos y que vayan presos y devuelvan lo que le robaron al pueblo trabajador. Gracias. Gracias, diputado Giordano.